proyecto TCP/RLA 3213, Asistencia para el diseño y fortalecimiento de políticas de inocuidad de alimentos para los países de la región. Es un proyecto promovido por la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, específicamente por el Grupo de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Costa Rica es uno de los 13 países que participaron del proyecto, en vista de la gran importancia que reviste la aplicación de una política de inocuidad de los alimentos en el país. En el proyecto también participaron Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. La primera etapa de este proyecto consistió en hacer una evaluación en cada uno de los países. Los resultados de la evaluación del sistema de control de la inocuidad de los alimentos en Costa Rica fueron: no existía una política explícita sobre inocuidad de los alimentos que orientara el accionar de las entidades competentes. Carencia de instancia coordinadora de los esfuerzos de inocuidad de los alimentos de entes competentes y de una instancia gerencial que dé seguimiento a las actividades de coordinación. Ausencia de un sistema de información que integre y estandarice la información sobre inocuidad de los alimentos y dé alertas de las enfermedades transmitidas por alimentos. Había baja articulación de esfuerzos en la verificación y control de los alimentos, lo que generaba duplicación de funciones y vacíos. Ausencia de una estrategia nacional de información, comunicación y educación sobre inocuidad de los alimentos. El marco jurídico presentaba competencias concurrentes, traslapes, entre algunas instituciones, así como desactualización y desarticulación en ciertas áreas. Por esta razón, el país se propuso como objetivos principales los siguientes: hacer explícita una política sobre inocuidad de los alimentos que oriente y dirija el accionar de las entidades competentes en esta materia. Definir una autoridad coordinadora en inocuidad de los alimentos y una instancia gerencial que dé seguimiento a los procesos de coordinación, que estará a cargo de los viceministros de Economía, Industria y Comercio, de Agricultura y Ganadería, de Salud, de Comercio Exterior, con el apoyo de un funcionario asignado por la Secretaría del Códex, comités directores competentes de Economía, Industria y Comercio, del Servicio Fitosanitario del Estado, del Servicio Nacional de Salud Animal, de Salud y un representante del sector privado. Crear un sistema de información que integre y estandarice la información existente de los entes competentes sobre inocuidad de los alimentos y establezca otras necesidades de información. Implementar el sistema de verificación conjunta como mecanismo de coordinación para mejorar la verificación y el control de alimentos utilizando criterios de análisis de riesgo. Establecer una estrategia de información, comunicación y educación mediante una política nacional integrada de inocuidad de los alimentos. Establecer un marco jurídico integral actualizado que defina la rectoría de la inocuidad de los alimentos, las competencias y objetivos de las instituciones encargadas del control de esta en los alimentos o el ente responsable de este tema. La inocuidad es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo al uso al que se destine. Tanto la inocuidad como la calidad de los alimentos son imprescindibles para la seguridad alimentaria, la salud pública, el desarrollo económico y el comercio agroalimentario de las naciones. Una gran cantidad de enfermedades son transmitidas a través de los alimentos, incluyendo el agua. Estas se conocen como ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos, y pueden provocar desde malestares leves hasta la muerte en las personas. Por esa razón, la inocuidad de los alimentos debe ser una preocupación constante de los gobiernos y de la población en general. Según el dato del 2009 de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades diarreicas transmitidas por alimentos y a través del agua provocan la muerte de 2.2 millones de personas anualmente, de las cuales
1.9 millones son niños. En Costa Rica hoy día tenemos una gran cantidad de personas afectadas por enfermedades transmitidas por los alimentos. Este proyecto es de suma importancia para los y las costarricenses desde el ámbito de la salud pública. Se estima que el costo de atención directa de estos pacientes ronda los $225 por episodio y se estima que los costos anuales ascienden a $11 millones. Esto sin contar los costos intangibles asociados a la atención de este tipo de enfermedades en la población costarricense. Desde hace varios años en Costa Rica se han desarrollado una serie de reuniones y talleres tendientes a valorar la situación nacional en torno a la gestión de la inocuidad de los alimentos en el país, con miras al establecimiento de un Sistema Nacional de Inocuidad de Alimentos, SNIA. En el tema de inocuidad, Costa Rica ha logrado conformar un comité de alto nivel que incluye a los viceministros de Economía, Salud, Agricultura y Comercio Exterior, para coordinar y dar seguimiento a la ejecución del Plan Nacional de Acción Consensuado en el seno de este proyecto. En abril del 2010, el Gobierno de la República firmó el convenio con la FAO para el desarrollo del proyecto Asistencia para el Diseño y Fortalecimiento de Políticas de Inocuidad de Alimentos para los países de la región. Ese mismo mes, se llevó a cabo en Santiago de Chile el Seminario Regional de Coordinación y Planificación del Proyecto, que es la reunión de lanzamiento del proyecto, con la participación de 11 de los 13 países con representantes de los coordinadores nacionales del proyecto. Como Costa Rica en el 2009 inició el diagnóstico del Sistema de Gestión del Control de Inocuidad de los Alimentos, y en el marco jurídico se determinó la necesidad de la emisión de una política nacional de inocuidad de los alimentos que oriente y dirija el accionar de las entidades competentes y el sector privado. Se originó la emisión del Decreto Ejecutivo número 35960-S-MAG-MAKE-COMEX sobre la Política Nacional de Inocuidad de los Alimentos. Para noviembre del 2010, se llevó a cabo en Costa Rica el taller Evaluación de las necesidades de fortalecimiento de capacidad en los laboratorios oficiales de control de alimentos y la inspección de alimentos. Todas las actividades del proyecto han sido sumamente importantes y cruciales. El taller realmente tenía como un objetivo conocer si Costa Rica contaba con un sistema de control de alimentos y su alcance. En ese sentido, la participación del sector público y privado fue determinante en la consecución de este proyecto en el que contamos con el apoyo de la FAO. Y esto realmente nos ha hecho que reconozcamos como país las diferentes necesidades que tenemos, tanto en materia de comunicación como en organización, como en infraestructura, por ejemplo, la capacidad de nuestros laboratorios y obviamente en lo que se refiere a la capacidad técnica con la que contamos. Para abril del 2011 se realiza el taller Acuerdo Nacional del Plan de Acción, en el que partiendo de los hallazgos encontrados en la gestión del control, la legislación, los laboratorios y en la inspección, se logró mejorar por consenso un acuerdo nacional. Uno de los principales éxitos de este proyecto ha sido crear conciencia entre los diferentes sectores relacionados, tanto público como privado, en la necesidad de contar con un ente o estructura coordinadora del tema de inocuidad de alimentos que lidere las acciones hacia la implementación de un sistema nacional de inocuidad de alimentos integrados y eficientes. Entre otras cosas, se logró que la Política Nacional de Inocuidad de Alimentos fuera una realidad con el decreto publicado el 3 de mayo del 2010 mediante la Gaceta número 84. El impacto del proyecto en cuanto al tema de comercio exterior lo comenta Fernando Ocampo, viceministro del COMEX. Con el proyecto 3213 de la FAO contamos con un plan articulado, bien dirigido, que va a permitir en el futuro evitar pérdidas económicas por ya sea el cierre de mercados a productos costarricenses o por el rechazo que pueden cumplir o que podrían tener los productos costarricenses por no cumplir con los estándares que un país determinado solicita. La participación del sector privado
ha sido clave para el desarrollo de una política de inocuidad inclusiva y coherente, y un motor fundamental para impulsar las acciones en el tema, aún antes del inicio del proyecto. Este proyecto 3213 reviste especial importancia para la industria alimentaria costarricense y para el resto de América Latina. Nuestra participación nos ha permitido poner sobre el tapete de discusión temas que son muy importantes para un sector productivo como el nuestro, como es la revisión del marco jurídico que regula la actividad alimentaria y otros temas como lo son los procesos de control y verificación de alimentos en los mercados, que han sido debilidades que existen en nuestro país y que esperamos que mediante este proyecto sean atendidos. El equipo de trabajo de Costa Rica ha tomado con gran seriedad las iniciativas sobre este tema y ha desarrollado, además de los talleres nacionales, una serie de reuniones con funcionarios y representantes de diferentes instituciones y organizaciones del sector público y de la empresa privada para escuchar sus necesidades y propuestas de mejora. Uno de ellos se desarrolló precisamente en nuestro país en julio del año 2010. Se trató del taller regional Aplicaciones de los manuales de FAO de fortalecimiento de los sistemas nacionales de control de alimentos y su evaluación. En este taller se evaluaron las guías de la FAO para el desarrollo del proyecto. Para diciembre del año 2010 se llevó a cabo el taller regional Demostración de indicadores económicos para evaluar y cuantificar el impacto de la inocuidad de los alimentos. El objetivo del taller regional fue la construcción de un sistema de indicadores del impacto económico de la inocuidad que pueda servir al gobierno y empresas de apoyo para la formulación, implementación y seguimiento de políticas nacionales sobre el tema. En marzo del 2011 se celebró el Taller Nacional de Indicadores Económicos para evaluar y cuantificar el impacto de la inocuidad de alimentos, revisar el análisis y los resultados de la aplicación de los indicadores seleccionados y su impacto en la economía y legislación del país. En este taller se incluyeron los aspectos relacionados con el acopio, gestión, análisis y difusión de datos de información de inocuidad, entre otros. A finales de mayo e inicios de junio del 2010, se llevó a cabo en Ecuador el Taller de Información, Educación y Comunicación, en donde participaron los coordinadores y los consultores nacionales en comunicación, con el propósito de discutir las estrategias adecuadas para la difusión de los propósitos y alcances del proyecto y del tema de inocuidad de los alimentos. Con un Sistema Nacional de la Inocuidad de los Alimentos, el consumidor logra contar con alimentos sanos que reducen los riesgos de adquirir algún tipo de enfermedad, disminuir los gastos médicos propios y de la familia, reducir las incapacidades para laborar que afectan el ingreso familiar y la estabilidad económica, y en general mejorar el nivel de vida. Con un Sistema Nacional de la Inocuidad de los Alimentos, las empresas logran garantizar la inocuidad y calidad de sus productos para el mercado nacional e internacional, aumentar la productividad y disminuir costos por menos pérdidas de materias primas y de procesos, personal motivado por más estabilidad laboral y programas de mejora continua, así como disminuir el ausentismo laboral por enfermedades transmitidas por alimentos. Y finalmente, con un Sistema Nacional de la Inocuidad de los Alimentos, el Estado logra reducir la incidencia de enfermedades sobre la salud humana que son transmitidas por alimentos, proteger la salud, especialmente la vida de la población que es más vulnerable a estas enfermedades, como son los niños, ancianos, mujeres embarazadas, entre otras. Menor inversión en diagnósticos, atención y vigilancia. Mejorar la coordinación institucional evitando duplicidades y generar un sistema de información que favorezca la divulgación y educación de la población en la utilización de mejores prácticas de manejo e higiene de los alimentos. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, sin lugar a dudas, el proyecto Asistencia para el Diseño y Fortalecimiento de Políticas de Inocuidad de Alimentos para los Países de la Región, Proyecto TCP-RLA 3213 de la FAO, es una iniciativa de alto impacto para Costa Rica y asegura nuevas vías de progreso y bienestar para todos los ciudadanos del país.
países que participaron del proyecto, en vista de la gran importancia que reviste la aplicación de una política de inocuidad de los alimentos en el país. En el proyecto también participaron Argentina, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. La primera etapa de este proyecto consistió en hacer una evaluación en cada uno de los países. Los resultados de la evaluación del sistema de control de la inocuidad de los alimentos en Costa Rica fueron: no existía una política explícita sobre inocuidad de los alimentos que orientara el accionar de las entidades competentes. Carencia de instancia coordinadora de los esfuerzos de inocuidad de los alimentos de entes competentes y de una instancia gerencial que era de los alimentos. El marco jurídico presentaba competencias concurrentes, traslapes, entre algunas instituciones, así como desactualización y desarticulación en ciertas áreas. Por esta razón, el país se propuso como objetivos principales los siguientes: hacer explícita una política sobre inocuidad de los alimentos que oriente y dirija el accionar de las entidades competentes en esta materia. El proyecto TCP/RLA 3213, Asistencia para el diseño y fortalecimiento de políticas de inocuidad de alimentos para los países de la región, es un proyecto promovido por la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, específicamente por el Grupo de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Costa Rica es uno de los 13 países de seguimiento a las actividades de coordinación. Ausencia de un sistema de información que integre y estandarice la información sobre inocuidad de los alimentos y dé alertas de las enfermedades transmitidas por alimentos. Había baja articulación de esfuerzos en la verificación y control de los alimentos, lo que generaba duplicación de funciones y vacíos. Ausencia de una estrategia nacional de información, comunicación y educación sobre inocuidad.